Muy buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado con la solución de problemas a partir del teorema del seno. Entonces tenemos el siguiente problema, vamos a leerlo, nos dice: un hombre de 5 pies y 9 pulgadas de estatura está parado en una acera que baja en ángulo constante. Un poste de alumbrado vertical directamente atrás de él forma una sombra de 25 pies de longitud. El ángulo de depresión desde la parte superior del hombre hasta la inclinación de su sombra es de 31 grados. Calcule el ángulo alfa que se indica en la figura, que aparece en la parte de abajo, que forma la acera con la horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos están pidiendo en este caso es determinar el valor de este ángulo que aparece aquí, ¿cierto? Determinar el valor del ángulo alfa a partir de los datos que nos están dando. ¿Qué nos dan? Nos dicen que la longitud, o sea, de la sombra desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Tenemos esta longitud desde 25 pies, acá no la daban. Y también nos dicen que la altura de la persona, o sea, la distancia de aquí hasta aquí, es de 5 pies con 9 pulgadas. También nos dan el valor del ángulo. Entonces, vamos a extrapolar esta figura en la parte derecha. Entonces, lo que tendríamos sería la persona, ¿cierto? Pongámosla con esta altura. Tenemos que la persona generaría una sombra, tal y como se muestra en la figura, y esto es lo que tendríamos hasta el momento. ¿Qué tenemos? Tenemos que esta distancia de aquí vendría a ser 5 pies con 9 pulgadas, y tenemos que esta distancia de la parte de abajo vendría a ser 25 pies. Listo, eso es lo que tenemos hasta el momento. Tendríamos también que en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí se nos formaría un ángulo de 31 grados, o sea, la distancia de aquí valdría 31 grados, y eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero, si se dan cuenta, nosotros podemos coger la altura de la persona y extrapolarla hasta el suelo, hasta la horizontal del suelo, ¿cierto? Formando este triángulo grande que se forma acá. Vamos a ver cómo lo formaríamos. Entonces lo que tendríamos es bajar la altura de la persona hasta aquí, y aquí ya formaríamos este triángulo grande. Vamos a ponerle nombres a los vértices para podernos guiar. Entonces llamemos al triángulo grande A, B, C, y al triángulo pequeño, el triángulo original con el que estamos trabajando, le pongámosle que sería el triángulo DBC. Entonces tendríamos esto. ¿Qué tenemos? Tenemos que este angulito de aquí es alfa, ¿cierto? Y bueno, hasta el momento no tendríamos nada más. Bueno, este ángulo de acá también vale 90 grados y eso sería lo que tendríamos. Ahora, el problema me pide calcular el valor del ángulo alfa. ¿Cómo haría para calcular el ángulo alfa? De la siguiente manera. Podríamos trabajar, por ejemplo, con el triángulo, ¿cierto? Con el triángulo ABC, que es el triángulo grande, y lo vamos a dibujar acá. Si miramos el triángulo ABC, es este triángulo que se me está formando aquí, que vendría a ser este triángulo de acá. Listo. ¿Qué tenemos en este triángulo? Conocemos que este ángulo de aquí vale 90 grados porque es un ángulo recto. Este ángulo de aquí, que sería el ángulo C, llamémoslo tita. Entonces este ángulo de acá arriba valdría tita, y este ángulo de acá abajo. Para calcular este ángulo de acá abajo, dense en cuenta que está compuesto tanto del ángulo de parte del ángulo B y parte del ángulo B en el triángulo rojo y en el triángulo negro. Entonces tendríamos que llamar a este pedacito de acá, por ejemplo, llamémoslo beta. Eso quiere decir que el ángulo B vendría a ser formado por la suma entre alfa y beta. Entonces ya tendríamos este triángulo A, B, C. Y si se dan cuenta, aquí ya me aparece la incógnita alfa. Vamos a ver cómo lo podríamos calcular. Entonces podemos decir, por ejemplo, yo sé que tita y alfa más beta son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir que sean ángulos complementarios? Quiere decir que alfa más beta, ¿cierto? Más tita tiene que valer 90 grados. Y de aquí podríamos despejar directamente a alfa. Entonces alfa sería 90 grados menos este beta y este tita están sumando, los pasamos a restar al otro lado. Entonces menos beta menos tita. O sea que en el momento en el que yo conozca el valor de beta y el que le conozca el valor de tita, ya podría decir que puedo calcular, ¿cierto? El valor de alfa, que es lo que yo necesito calcular en este problema. Listo. Entonces, en última, lo único que tengo que hacer es calcular beta y calcular tita. Vamos para allá. ¿Cómo podría calcular tita? Si nos damos cuenta en la figura,
este pedacito de aquí es un ángulo recto. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo tita va a ser igual a 90 grados menos el ángulo que aparece acá arriba. Vuelvo y le repito, si todo esto de aquí vale 90 grados, si a 90 grados le resto esto de acá, podría obtener el valor de tita. O sea que tita sería 90 grados menos 31 grados, por lo tanto tita valdría 59 grados. Listo, vea, ya tenemos a quién. Ya tenemos a tita, entonces ya tenemos una parte de las incógnitas. Vamos viendo cómo nos va quedando el problema. Entonces, tendríamos que alfa hasta el momento sería 90 grados menos beta menos tita, pero tita ya lo conocemos y vale 59 grados. Listo, ya vamos obteniendo una primera forma de solucionar este problema. Entonces vamos obteniéndolo hasta aquí. Listo. Ahora, ¿qué me queda calcular? Me queda por calcular el valor de beta. ¿Cómo podemos calcular el valor de beta? Sencillo, podemos decir, vea, para calcular el valor de beta, entonces decimos, del triángulo, en este caso ya tendremos que trabajar con el triángulo DBC, del triángulo DBC lo vamos a dibujar acá. Entonces el triángulo DBC sería este triangulito que se forma aquí, ¿cierto? Véalo ahí. Entonces, ¿qué tenemos en este triángulo? Conocemos este pedacito aquí, que este pedacito es 5 pies con 9 pulgadas. Conocemos la parte de abajo, ¿cierto? Que vale 25 pies. ¿Qué conocemos? Conocemos este valor de ángulo, porque ya sabemos que esto vale 59 grados y necesitamos determinar este valor de aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos ángulos, ¿cierto? Tenemos dos lados, o sea que podemos trabajar directamente con el teorema del seno. Vamos a ver cómo trabajamos con el teorema del seno. Entonces, recuerden que para trabajar con el teorema del seno lo que tenemos es ángulo proporcional al lado de al frente, ángulo proporcional al lado de al frente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, el seno de beta va a ser proporcional al lado al frente. El lado al frente de beta sería este de aquí, que es 5 pies con 9 pulgadas. Como ángulo, o sea, en este caso sería 59, o sea, el seno de 59 es proporcional al lado que se encuentra al frente. En este caso sería 25 pies. Y listo, mire que aquí la única incógnita que tenemos en esta ecuación que acabamos de encontrar sería el valor de beta, entonces lo podemos despejar. Como es la única incógnita, la podríamos despejar. Vamos a ver cómo lo despejamos. Listo. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos con lo siguiente. Quedamos que el seno de beta era a 9 pies, a 5 pies con 9 pulgadas. A 5 pies con 9 pulgadas, ¿cierto? Como el seno de 59 grados es a 25 pies. Entonces de aquí vamos a despejar a beta. Listo, vamos a decir, bueno, entonces el seno de beta va a ser igual. Esto que está dividiendo, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado a multiplicar, entonces me quedaría 5 pies con 9 pulgadas es a 25 pies multiplicado por el seno de 59 grados. Y listo. Si nos damos cuenta, todo esto ya vendría a ser un número, pero el problema está en las unidades. Démonos cuenta que en la parte de arriba aparece pies y pulgadas, en la parte de abajo solo aparecen pies. Entonces tendríamos que transformar estas pulgadas en pies. Vamos a ver cómo transformamos esas pulgadas en pies. Entonces vamos a recordar algo de física en un momentico. Entonces hay que recordar que una pulgada equivale a 0,083 pies. Por lo tanto, tendríamos que 9 pulgadas, ¿cierto? ¿Cuántos pies equivaldrían? Entonces vamos a hacer esta regla de 3. Entonces decimos x va a ser igual a 9 pulgadas que multiplica a 0,083 pies dividido entre una pulgada. Se me cancelan las pulgadas y me queda únicamente en pies. Entonces hacemos la operación directamente y nos daría que 9 por 0,083
Eso nos da 0,747. Entonces esto es 0,747, ¿qué? Pies. Listo, ya tengo el valor de X. Ahora sí, puedo transformar esta parte de acá arriba. Me quedaría 5 pies con 9 pulgadas. Sería igual a 5 pies más 0,747 pies. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Pues esto nos daría 5,747 pies. Listo, ya tengo el valor, todo en pies. Ahora sí ya podemos trabajar con el valor del ángulo de arriba. Entonces, tendríamos, ahora sí podemos decir, por lo tanto, tenemos que el seno de beta va a ser igual a 5,747 pies divididos entre 25 pies multiplicados por el seno de 59 grados. Hacemos esta operación y esto nos daría entonces 5,747 dividido 25 pies multiplicado por el seno de 59 grados. Recuerden que la calculadora debe estar en grados. Esto nos dio 0,19. 0,197 sin unidades. Ahora sí, como ya tenemos esto, ya podríamos decir entonces, podríamos calcular directamente el valor de beta, porque tendríamos que el seno de beta nos dio 0,197 y de aquí ya podemos decir que beta sería seno a la menos 1 de 0,197, ¿cierto? Hacemos la operación en la calculadora y nos daría 11,36. Entonces este valor es de 11,36 grados. Y ya tengo el valor de beta. Como ya tenemos el valor de beta, lo único que nos queda ya es devolvernos a las fórmulas anteriores y reemplazar. Entonces, listo, nos devolvemos a la primera fórmula. Y de aquí habíamos llegado a que alfa era esto que está aquí. Entonces, alfa, ¿cierto? Sería igual a 90 grados menos beta, que ya sabemos cuánto valía. Beta nos dio 11,36. Entonces, menos 11,36 grados menos 59 grados, por lo tanto alfa sería, hacemos la operación completa, entonces nos queda 90 menos 11,36 menos 59 grados, o sea que alfa nos dio 19,64 grados. Listo, chicos, espero que les haya ayudado este ejercicio. Es un ejercicio muy ilustrativo en el cual tenemos que empezar a trabajar con el teorema de Selon, solo que en este caso ya no para hallar lados, sino para hallar ángulos. Y aparte de eso empezamos a trabajar con un poco más de aplicación, trabajando lo que es un triángulo rectángulo, trabajando lo que es la parte de ángulos complementarios y obviamente trabajando un poco de lo que es las funciones inversas. Espero que les haya ayudado y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho.